Y ahora vamos a dar paso a una mesa redonda. Yo llamo a las personas, que me las sé, pero ya la cabeza a estas horas se me está yendo un poquito, para hablar. La mesa se va a llamar en general agroambiental y tecnológica, que es una cosa tan amplia que yo espero que en el tiempo que tenemos más o menos concedido, sean capaces de transmitirnos algunas de las cosas que yo, por cierto, y me adelanto, he tenido la suerte de leer y desde luego son gente extraordinaria. Yo quiero que suban a la mesa profesor Rafael Miguel Jiménez Díaz, catedrático de Patología Vegetal de la Universidad de Córdoba, Premio Rey Jaime I de Medio Ambiente. Bienvenido, profesor. Gracias. Va a hablar de la sanidad vegetal, seguridad alimentaria y salud única, que es algo que me encantó cuando pudimos. ¿Esto funciona cómo? Eso sí, pero desde la silla también, creo. Yo creo que nos sentamos ahí porque ya tenéis el micrófono. Una mesa redonda. Sin miedo ante el futuro. José Ignacio Cubero Salmerón, catedrático de genética de la Universidad de Córdoba, Premio Nacional de Genética. Emérito. Emérito aquí no hay nadie, porque la primera emérita debería ser. Profesor Enrique Cerdá Olmedo, catedrático de genética de la Universidad de Sevilla, Premio Jaime I de Investigación Científica y más cosas que ahora se dirán. Y Pablo Zarco. Ponte en orden, para que sea fácil recordar quién es uno. Es igual, Y profesor honorario de la Universidad de Melbourne, antes. experto en teledetección y agricultura de... Bueno, vale. Ahí es nada. Me van a permitir sentarme aquí, pero nada más que para dar la palabra, porque realmente me quedo sin las mismas palabras. No sé muy bien qué decir. Don Rafael, ¿quiere empezar? Sí, yo voy a ocupar el atril allí. Bien, gracias Carmen, buenas tardes, es un verdadero placer saludarles esta tarde y un placer todavía mayor hablarles de un tema que me ha ocupado durante más de 40 años. Durante los 20 minutos que tengo asignado más o menos, voy a presentarles una visión del panorama internacional de la sanidad vegetal, que es una visión personal, visión de un observador externo que lleva 10 años alejado de las aulas y alejado del laboratorio, pero que he tratado en todo lo posible de que sea objetiva, porque me interesa que lo que voy a presentarles cale en ustedes, y esta presentación está basada en datos que verán reflejados en los documentos que están referidos, de los cuales me he servido para prepararla. Sí. La sanidad vegetal sufre al menos dos circunstancias que les confieren fragilidad. Una de ellas, quizá de gran importancia, es que es escasamente percibida por la sociedad. Y la segunda, que cuando es percibida, se la percibe de forma simplista. Así que lo que yo pretendo es, con cierto tono pedagógico, es tratar de contrarrestar esas dos circunstancias que le causan perjuicio. Es más compleja de lo que se la percibe y más relevante de lo que se la reconoce socialmente. Y es compleja porque integra a tres disciplinas que estudian fenómenos que son inherentemente complejos. Esos fenómenos se suelen llamar plagas, enfermedades y malas hierbas, e implican la intervención sobre la planta de una enorme diversidad de organismos que desarrollan una actividad parasítica o una actividad parasítica que además es infecciosa y que además tiene lugar en ambientes que son variables. Todo ello confiere complejidad a poder entenderla y a poder combatirlas. Y es relevante porque conjuntamente causan efectos negativos importantes y globales
en la productividad agrícola, en la seguridad y salubridad alimentaria y en la función y servicios que cumplen los ecosistemas forestales. Y estas dos circunstancias que le confieren fragilidad a la señal vegetal fue reconocida afortunadamente como un hito en la historia de esta disciplina el año 2020, cuando las Naciones Unidas confirieron o designaron el año 2020 como Año Internacional de la Señal Vegetal para resaltar, en palabras de la director general de la FAO, una iniciativa clave para incrementar el aprecio de la sociedad y las administraciones públicas a lo que significan, en perjuicio de las sociedades, el conjunto de los tres fenómenos que me he referido. ¿En qué contexto estos tres fenómenos complejos causan efectos negativos sobre la productividad agrícola? Este es un tema que ha sido estudiado por expertos durante más de 60 años y lo que les presento son datos producidos por un grupo de científicos de la Universidad de Bonn que durante 15 años estuvieron estudiando de forma muy concienzuda la pérdida que tenía lugar en un conjunto de cultivos que ellos seleccionaron como los más relevantes. Fueron 8 cultivos en un año, otros fueron 12, 10, depende de los años, que como los más relevantes para la alimentación y la industria a nivel mundial, porque ocupen más del 50% de la superficie cultivada en el mundo. Estos estudios los hicieron en cultivos de todas las partes del mundo, a los que se estaban aplicando medidas de control para contrarrestar el efecto de estos fenómenos. Y lo que ven ahí como la pérdida de cosecha alcanzable significa la cosecha que se habría alcanzado de no ocurrir estos fenómenos que detraen el rendimiento de los cultivos. La conclusión que tuvieron ahí fue el primero de los estudios y el último de ellos. Están separados por 15 años y si ven el efecto global fue una pérdida de la cosecha alcanzable del 38% en un caso y de casi el 33% en otros. Y esto, como digo, a pesar de que estaban siendo tratados para evitar el problema. Esta magnitud de pérdida fue evaluada por la FAO en cerca de 290.000 millones de dólares americanos como pérdidas globales. Lo importante, o una cosa importante, es que estos autores, en uno de los años, también valoraron cuáles habrían sido las pérdidas potenciales de no haber tenido lugar esa aplicación de métodos de control, y la conclusión que alcanzaron es que las pérdidas podían haberse doblado potencialmente y que la eficiencia con que se podían contrarrestar efectos negativos apenas alcanzaban el 50% en muchos casos, en otros mucho menos, como el caso de la virosis. Desde los años, a principios del siglo XXI, a principios de los 2000, comienza a ocurrir unos fenómenos en el contexto internacional de la sanidad vegetal que genera inquietud, y esas inquietudes, a las cuales voy a referirme un poquito más adelante, generan ese tipo de valoraciones que ven ahora proyectadas. Una publicación del año 2012 de Nature, en las cuales simplemente señala las pérdidas que se estimaron por una enfermedad en cada uno de 5 cultivos que sostiene gran parte de la alimentación humana: el trigo, el maíz, la patata, la soja y el arroz. Habrían bastado para alimentar el 8,5% de la población el año siguiente, que fue el año 2011. Estos fueron más o menos 700 millones de personas, solo con las pérdidas de vida a una sola enfermedad de cada uno de los 5 cultivos. Estos datos fueron tomados por un grupo de investigadores liderado por Savary, un investigador del Instituto Nacional de Investigación del Arroz de las Filipinas, que han hecho un estudio mucho más profuso y más sistemático, estimando las pérdidas de vida a 137 enfermedades y plagas en 67 países, que conjuntamente, de los 5 cultivos que ven ahí, que conjuntamente sostienen el 80%, el 84% de la población mundial y significan el 50% de la ingesta calórica. Y lo interesante, si ven ahí, solo referido a plagas y enfermedades, da una cifra que si suman a ella el 8 o 10% que antes habían encontrado otros investigadores, se sitúan de nuevo en un tercio más o menos de la cosecha alcanzable. Es decir, durante 30 años, a pesar de los avances que se han venido produciendo, se ha mantenido estancada la cantidad de pérdidas de rendimiento que se alcanzan en los cultivos como consecuencia de la incidencia de estos 3 fenómenos. Pero además, como ven, cuando Savary y sus colegas
compararon los datos que obtuvieron en los 5 cultivos alimentarios, se encontraron, coincidiendo con esto que acabo de afirmar, que eran exactamente similares a lo que habían obtenido casi 10 años antes el grupo de colegas alemanes que habían hecho el mismo esfuerzo. Así que el mensaje final es que a pesar de lo que hemos aprendido, a pesar de las tecnologías, seguimos perdiendo más de 1/3 de la producción potencial que se puede alcanzar en cultivos que están sujetos a esa demanda alimentaria tan importante. Y la pregunta es ¿por qué? Pues gran cantidad de estudiosos han concluido que este estancamiento de las pérdidas va asociado con 2 fenómenos, más de uno, desde luego, hay más de un factor, pero 2 de los más significativos que voy a tratar en estos momentos. Uno son lo que se llaman enfermedades emergentes. Disculpen. Son enfermedades que son nuevas, no se conocían antes, que ocurren por vez primera en ciertas áreas de cultivo, que atacan a nuevas plantas y que sobre todo están asociadas fundamentalmente a la introducción transfronteriza de patógenos. Me concentro a partir de ahora en hablar de enfermedades para simplificar el mensaje, de patógenos, no plagas, que son exóticos. Son exóticos porque no se conoce en los lugares donde el fenómeno se ha producido, vienen de fuera, vienen de otros ambientes. Muchos años antes ya había habido, como respuesta a las inquietudes que estaban produciendo por esa avalancha de introducciones, esas estimaciones que les he puesto ahí señaladas, que casi el 60%, de hecho el 57% de los elementos asociados a esas enfermedades emergentes eran debido a estas introducciones de agentes exóticos por la razón por la que he puesto esa referencia que antes les mentía. Pero además hay otro aspecto también de similar o mayor importancia, y es que también se han producido en este periodo de tiempo en el que se han mantenido estancadas las pérdidas enfermedades que habían dejado de preocupar al sector porque se estaban combatiendo eficientemente, porque no representaban grandes impactos en la productividad agrícola y que de forma no predecible pues comienzan a producir pérdidas similares y crean inquietud a nivel social de gran significación. Y ese tipo de circunstancias se han asociado con cambios que tienen lugar en las tecnologías agrarias, que son motores de la mejora de la productividad. La agricultura dinámica tiene que introducir modificaciones a sus pautas, esas modificaciones están ahí escritas, no sé si las verán, formas de laboreo, nuevas variedades, mecanización, regadío, intensificación de las plantaciones, cantidad de novedades que mejoran la expectativa de rendimiento. Pero como estamos hablando de fenómenos que implican a plantas y agentes vivos, todo ese tipo de cambios en los sistemas que comparten ambos repercuten en que los fenómenos se produzcan de nuevo con más o mayor severidad que el que tenían antes. De manera que este tipo de circunstancias van de la mano de la agricultura. Y lo que sea progresar en la agricultura tendrá que considerar obligadamente este riesgo del que ya existen datos difícilmente no concebibles. Ahora voy a hablarles de enfermedades emergentes, para que vean por qué ha habido esa respuesta y lo que voy a poner a continuación en razón de estos fenómenos. Esta enfermedad emergente, una de ellas, de las más significadas, se llama Huanglongbing. Huanglongbing significa brote amarillo en chino. Es una enfermedad que causan unas bacterias que tienen la habilidad de invadir el lugar en la planta por la que transita la savia elaborada, lo que se llama el floema. Y además son bacterias que son transmitidas por 2 tipos de insectos que se llaman scilas. Una de ellas se llama la scila africana, que está en España, luego voy a referirme de ella, y otro, la scila asiática, que acaba de ser detectada en Israel y estará pronto en Europa, sin lugar a dudas. El tema es que esta enfermedad es la amenaza mayor que tiene la sanidad de los cítricos en el arco mediterráneo. Todavía no está en la porción citrícola mediterránea, pero probablemente se produzca como consecuencia del tipo de fenómenos que ya se han producido con otras enfermedades. Lo cierto, esta enfermedad se conocía el año 1919 en China, después se fue estableciendo a principios de los años 2000 en Brasil, generó en Brasil, originó que se arrancaran 6 millones de cítricos. En este momento, el año 2023, ya habían estimado ese 77 millones de plantas afectadas, que era 38% de la superficie cultivada. En California, en Florida, arruinó la industria de zumos y originó pérdidas de más de 4.000 millones de dólares y la pérdida de 6.000 empleos. Y como digo, es una amenaza para la sector mediterránea porque ya está en Europa, ya está en España y está en Portugal, la scila africana que se llama Thyriosa eritrea y que fue detectada
en Galicia y en Portugal años más tarde. La segunda quiero referirme concierne al plátano, que es la fruta más consumida y la que genera por delante mayor cantidad de beneficios y repercusiones en la estabilidad social de muchos países. Esta enfermedad, se llama el mal de Panamá, estaba siendo combatida eficientemente con el uso de una variedad que se llama Cavendish, el plátano que consumimos, que es resistente a la raza que era prevalente hasta ahora. Pero en los años 60 apareció en Taiwán y posteriormente se extendió a todo el sureste asiático y después llegó a Australia, una raza nueva que se llama raza 4 tropical, contra la cual es ineficaz la resistencia que tiene la variedad Cavendish. Y de hecho, donde quiera que ha ido llegando, ha ido literalmente barriendo al plátano cultivado que sostiene la mayor parte del comercio internacional. Hoy la preocupación está en Centroamérica, porque ya llegó primero a, como ven ahí, a Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, y en Ecuador están temblando ante la posibilidad que los dos países que son limítrofes puedan generar que lleguen también a acceder a ellos. El tercer caso es una enfermedad que se llama la necrosis de la espiga y es causada por una especie, un hongo, que ha evolucionado del hongo que se llama Piricular orice, que causa la muerte de la panoja del arroz y que en las marismas le llaman el hongo. Este es un caso de evolución de un hongo que genera una capacidad anteriormente no conocida, que es atacar el trigo, que no tiene resistencia contra el hongo. Y eso ha dado también a grandes devastaciones. La que les pongo ahí es devastación que se produjo en Bangladesh, asociada a la importación de semilla de Brasil, que estaba contaminada con el hongo en cuestión, que ya estaba establecido en Brasil años antes. Y la más reciente y de más ecosocial probablemente es la enfermedad del olivo en Italia, que se llama Xylella, causada por una bacteria, se llama Xylella fastidiosa, una bacteria que es originaria del continente americano, del norte hasta el sur. Está en todo ello establecido, pero lo que no era conocida fuera de ese lugar. Es una bacteria que ha devastado, como ven ahí, fue diagnosticada en el año 2013, aunque ya se veían los efectos que era capaz de causar en el año 2010, aunque fue mal identificada. Lo cierto es que en estos momentos, como ven ahí, está puesto en riesgo el olivar en 770.000 hectáreas, a 140 kilómetros del lugar en que fue detectada la enfermedad al principio, en el Tacón de la Bota, en la zona de la Puglia. Y esta enfermedad, como ven ahí, crearon tal impacto social que han sido el que han motivado los cambios que han tenido lugar después, en términos legislativos, en la Unión Europea y en otros países. Esta introducción de agentes extraños que venían de otros lugares, de aquellos en que se cultivaban las plantas que están afectadas, no son nuevas en absoluto para la historia de la agricultura. Seguro que ustedes habrán oído hablar de la palabra filoxera, habrán oído hablar del milio, del oído de la vid y de otras cuantas, de la grafiosis del olmo. Todas ellas eran enfermedades causadas por agentes que vinieron de fuera. El efecto distintivo en estas últimas décadas ha sido el incremento de frecuencia, de intensidad con que se han producido esas introducciones, que están unidas de forma incuestionable al aumento en el comercio y el tráfico internacional de material vegetal. Ahí le he puesto abajo, esto ha sido reconocido repetidamente por distintos investigadores que están ahí referidos, pero para darle una idea, estimaciones entre el año 2004 y el 2014, se estimaron la introducción en la Unión Europea entre 414.000 y 454.000 toneladas de material importado, en muchos casos de plantas vivas, es decir, de plantas que vienen con sustratos, en cuyos sustratos vienen los organismos que en algunas ocasiones, si ven ahí en algún lugar la palabra Asia, hay cantidad de organismos que vienen de Asia porque ahí es donde se han originado en el curso de la historia. Entre ellas quizás les suene la palabra Phytophthora cinnamomum, que está creando grandes preocupaciones en esta zona porque causa o está vinculada con la seca de la encina que tanto preocupa. En España casi se han importado una décima parte, como ven, de lo que se importó en Europa. Todo ese tipo de circunstancias ha causado grande preocupación en la Unión Europea, que ha determinado y diseñado legislación, la Ley de Sanidad Vegetal, que viene a reconocer que las introducciones son la principal amenaza para la agricultura de la Unión Europea y significa también un reconocimiento de que la sanidad vegetal es fuertemente puesta en cuestión por estas introducciones. Y para ello han producido legislación que se denominan reglamentos. Uno de ellos, el primero fue el que tuvo lugar el año 2000, a este siguió el año 2016, que fue efectivo desde el año 2019,
que han estado identificando lo que llaman agentes nocivos cuarentenarios, aquellos agentes que se sabe que no están en territorio de la Unión o que si lo están en cantidades tan limitadas que se les puede eliminar. De esos agentes cuarentenarios han identificado 20, que tienen 16 insectos y 4 agentes microbianos, que llaman prioritarios porque han estimado el perjuicio potencial que podrían acudir. En el caso de Xylella, la estimación es de unos 5.500 millones de pérdidas potenciales si Xylella se extendiera, como ya ha ocurrido. Empezó con olivo en Italia, en España se ha establecido en las Islas Baleares, eliminando la cantidad de cultivos de vid y almendro, y ahora mismo un problema importantísimo sobre el almendro en la Comunidad Valenciana. Así que es un tema en el que el sector olivar está totalmente alerta ante la posibilidad de que se pueda extender más. Hay agentes nocivos que están ubicados en territorio de la Unión, pero están localizados y por lo tanto se pueden proteger las zonas para que no accedan a ellos. Y hay otros que están tan extendidos que ya lo único que hacer es contenerlos y eliminarlos. Se han identificado plantas que requieren certificación sanitaria antes de ser introducidos en la Unión y plantas que está prohibido introducirlas porque significan riesgo para la producción. Y por último, se ha determinado un pasaporte fitosanitario, que es un documento que permite el tránsito entre países de la Unión Europea de aquellas plantas que han pasado la frontera de inspección, la primera inspección llegada a la Unión Europea de países terceros, o que se han producido dentro del territorio de la Unión y pueden ser redistribuidas. Pero lo cierto es que todo este tipo de legislación ha sido insuficientemente eficaz. Ha sido poco eficaz hasta el punto que ha necesitado que se produzcan enmiendas al reglamento 2016 con uno que acaba de ser puesto en marcha en enero del año 2015. Y el elemento que señala la eficacia insuficiente es porque durante ese periodo de 200, no está en algún sitio, he puesto la fecha, sí, en un periodo de casi 20 años, los datos que tiene la Unión, estos son mapas que han elaborado con un proyecto, han constatado que se han continuado, a pesar de la legislación, se han continuado introduciendo agentes nocivos exóticos que crean grandes problemas a un ritmo de casi 14 por año. Pero miren en la derecha lo que pasa en España. En España, durante 12 años, con datos de la Sociedad Española de Fitopatología, la Sociedad Española de Entomología Aplicada, se han introducido prácticamente 3 veces, o el doble en términos de número, y a una tasa casi 3 veces mayor que la introducida en la Unión Europea. Y le pongo un dato recién traído a colación de la importación de semillas de pimientos de China, que tenía un 34% de los lotes estaban infectados con un virus que era de cuarentena en la Unión Europea, pero que había pasado las inspecciones y las cautelas para impedir que llegara. Hasta el punto se ha extendido en la Unión Europea ese virus que era de cuarentena, que se llama el virus del fruto rugoso del tomate, que hoy ha pasado a ser una plaga no regulada porque realmente ya no se la puede establecer la legislación para impedir que se distribuya. La pregunta es, ¿qué factores, además del que es la intensificación del transporte internacional, qué factores subyacen a este elemento del incremento de introducciones? Pues uno de ellos, que pasa a ser percibido, tiene que ver con la inspección fitosanitaria en fronteras. Es decir, cuando llega un material vegetal, se trae una información del que exporta y hay un procedimiento que está oficializado y protocolizado que inspecciona, pero inspecciona entre 2 y 6% de la cantidad de material que llega. O sea que la capacidad de inspeccionar material en masa es mínima y es posible que traslade, que se produzca esa introducción de material no deseado. Pero el segundo tiene que ver con aspectos operativos, porque toda la legislación que se ha generado en la Unión Europea y todavía se mantiene, está basada en que esa inspección se base en observaciones visuales. Es decir, detectar que el material que pasa por los inspectores o por los servicios de inspección muestra algún síntoma que es sugerente de que el problema se mantiene. Y eso menosprecia o minusvalora la realidad de la biología y de la agronomía, de que gran cantidad de agentes patógenos de plantas mantienen con la planta una relación de infección sin síntomas, que llamamos asintomática. Por lo tanto, una planta aparentemente sana puede transitar sin dificultad porque el inspector puede no pensar siquiera que ese material puede ser portador del agente infeccioso. Esos dos elementos son fundamentales
en cuestionar la eficiencia del proceso de inspección en frontera. Pero hay otro más, y es lo que coincide la inmensa mayoría de los expertos que han dedicado tiempo a estudiar estas circunstancias, que traslada descrédito a la certificación fitosanitaria que llega a la Unión Europea de países terceros. Esas certificaciones, los que han estado allí, los que han estudiado, los que han compartido con sus colegas, son más que conscientes, y está documentado y publicado, que es excesivamente vaga y poco eficiente. En muchos casos porque se sigue basando en la inspección visual, de modo, de nuevo, minusvalorando el hecho biológico de que en muchos casos el material vegetal contiene organismos potencialmente peligrosos en una fase en la que no se muestran síntomas. Por eso, uno de los elementos fundamentales, por eso lo pongo al final, que están clamando todos los que están cercanos a este proceso, es que realmente se retuerza el sistema de certificación fitosanitaria para que realmente adquiera un nivel de credibilidad que hoy no tiene. Pero igual que no tiene credibilidad esa certificación que sostiene una estructura legal, no la tiene el pasaporte fitosanitario, porque sufre de las mismas cautelas. Es decir, de una valoración paramente visual de fenómenos que requieren una diagnosis de tipo analítico que tiene que ser realizada por expertos y tiene que ser practicada dentro de un protocolo. Y sobre eso hemos dejado de tener atención. Le he puesto aquí, para que no vean que yo estoy tendente a exagerar las circunstancias, todos estos... Ya se ha pasado la diapositiva. No, ahí está. La referencia de personas que han publicado y puesto en cuestión su crédito cuando dicen abiertamente, señores, esto está mal hecho porque no se están teniendo en cuenta los fundamentos que sostienen el fenómeno al que nos da a boca. Y ahora voy a pasar a hablarles de las enfermedades que son reemergentes, aquellas que he dicho que aparecen de nuevo causando grandes problemas cuando habían dejado de tenerlo y están unidas a cambios en la agricultura. Y en este caso he elegido una que es la verticilosis, que seguro que a ustedes les es familiar, en una zona como esta del olivar, porque reúne dos aspectos que he tratado. Una es los cambios en las tecnologías de producción agrícola y la otra el hecho de la certificación fitosanitaria. Durante los últimos 30 años se ha producido una verdadera revolución en la olivicultura, que han llamado nueva olivicultura, con un incremento de 10%, 10 veces más la densidad de plantación, en lo que llaman plantaciones intensivas o setos. Ahí tiene la referencia a lo que son los olivares antiguos, los que son de alta densidad. Y con ello ha tenido lugar no solo una necesidad de una actividad viverista muy intensificada por producir los olivos que estaban siendo demandados para hacer las nuevas plantaciones, sino también se ha introducido el regadío, se ha introducido la mecanización. La masa vegetal genera una modificación de la copa y ya aquellos que estén cercanos al olivar habrán oído hablar de que en este tipo de plantaciones intensivas ya son problemas la lepra, los chancros y la tuberculosis que habían dejado de ser importantes en la olivicultura anterior. Pero yo voy a referirme a la verticilosis. Y la verticilosis es una enfermedad que era desconocida hasta el año 1979. Es una enfermedad que encontramos en Córdoba. Y la sorpresa que nos causó, nos motivó a que los siguientes 3 años recorriéramos varios centenares de olivares elegidos de forma arbitraria a lo largo de las provincias de Córdoba, Sevilla y Jaén, como las más se llena de la producción oleícola. Y la sorpresa fue que nos las encontramos establecidas. Casi 1/3 de las plantaciones que visitamos al azar, entre comillas, contenía la enfermedad. Y contenía estos síntomas en los que parte de la copa estaba muerta, como ven ahí señalado por la flecha amarilla, y no había ningún signo de preocupación en el sector de que esta enfermedad estuviera establecida en sus olivares. A pesar de que se producía, que les ven ahí, hay una muerte de las flores que están señaladas con la flecha amarilla y una desecación y pérdida de contenido de aceite y pérdida de peso y la clorosis en las hojas que sugerían que tenía que haber una reducción de rendimiento bien importante. Sin embargo, eso no era percibido por el olivicultor porque a él lo que no le gustaba es que el árbol muriera. Y este árbol no moría a pesar de tener la enfermedad. Así que era una circunstancia muy peculiar. Años después, un grupo de investigadores de Israel estudiaron la pérdida de rendimiento que se producía en árboles infectados, midiendo árboles infectados, valorando la cantidad de enfermedad que afectaba a cada árbol, y encontraron casi 70% de pérdidas de producción por árbol en árboles afectados. Y yo tengo datos similares de lo que hemos hecho en España, en Córdoba, que luego lo voy a referir. Así que
la leyenda es, con pérdidas importantes de rendimiento, el tema estaba prácticamente soslayado. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que a principios de los años 2000 empezaron a producirse una mortalidad de árboles jóvenes en las plantaciones nuevas. Y eso ya generó más preocupación en el sector y más actividad en el mundo de la investigación. Lo que ven ahí es una descripción de datos que se han recogido por mi colega, el doctor Navas Cortés, que ha publicado hace apenas unos meses, en un periodo de 8 años, que han evaluado 3.750 olivares con casi 9.000 observaciones. Y lo que ven ahí es el círculo ubica dónde estaba localizada la enfermedad a principios de los 80 y lo que han encontrado ellos. Prácticamente de esos 4.000 olivares que han visitado, 1 de cada 3, o sea, 1/3 de ellos, contenía la enfermedad. Pero sobre todo estaba distribuida por toda Andalucía. Se ha producido, coincidiendo con la modernización del olivar, con esta nueva tecnología, una expansión de la enfermedad y creando un problema donde antes no había. Pero una de las cosas todavía más significantes es que esa mortalidad que se producía en las plantaciones jóvenes estuvo asociada, o está asociada claramente, con una nueva forma del hongo, que llamamos patotipo, que se llama defoliante porque defolia el algodón y defolia el olivo. De hecho, la detectamos por vez primera el año 83 en la zona de Las Marismas, entre Puebla y Las Marismas, que había devastado cultivos de algodón. Comunicamos la situación a las autoridades porque era una oportunidad, al estar localizada en ciertas zonas, para haber eliminado esa nueva forma del hongo que era tan lesiva. Naturalmente no hubo ninguna atención porque era, claro, una persona que venía a hablar de un tema de sanidad no era de la relevancia importante. El caso es que, como consecuencia de eso, el año 2000 ya encontramos la enfermedad en Las Marismas, pocos años después las encontramos en Córdoba, y a partir de ahí generamos una tecnología que permite diagnosticar en el árbol, tomando una muestra de la madera o de las hojas, si el hongo está presente o no. Y eso nos ha llevado a poder presentar estos datos que indican que lo que estaba centrado en el circulito rojo, en la sur de la provincia de Sevilla, hoy está extendido por las 8 provincias andaluzas, ha desplazado a patotipo anterior, que lo que causaba era la sequedad de las hojitas y la pérdida de peso de las olivas, pero no mataba el árbol. Y hoy, como ven allí, se produce una caída de hojas, que es muy abundante, y tiene elementos que cuando los enseñamos todavía no han calado suficientemente para que se actúe a fin de evitar que el problema se presente. Una de ellas es que las variedades que eran resistentes a la forma del hongo que existía en el año 80 han dejado de ser útiles para la nueva forma del hongo que se llama de defoliante. Hemos perdido algo que teníamos. La segunda es que es mucho más eficiente y causa enfermedad severa con cantidad de hongo en el suelo que no causa enfermedad importante, incluso en el cultivar apicual, que es muy susceptible. Y la tercera es que es una forma de diseminación del hongo en la plantación y entre plantaciones. Ahí tienen unos datos de que en el curso del año hemos valorado en más de 11 kilos de hojas que se caen del árbol y cada hoja lleva más de 1.200 microesclerocios. La cantidad de esclerocios son estructuras que permiten al hongo persistir en el suelo durante más de 10 años. Y los datos que les presento lo que vienen a decir es que en parcelas en las que establecidas de nuevo de regadío encontramos 3 arbolitos afectados, 2 de ellos con la nueva forma del hongo defoliante y una con el antiguo no defoliante. En el curso de 4 años se extendieron hasta alcanzar casi el 9% de las plantas enfermas, con una distribución de plantas agregadas en las que cada árbol infectado actuaba como foco de extensión generando nuevos focos. Así que no está en cuestión en absoluto que este tipo de situación genera una oportunidad nueva para que el hongo se extienda dentro y fuera de la plantación. ¿Cuál es mi interpretación de qué subyace detrás de todo lo que le he contado? Sin duda, el agua es un vector que ha permitido al hongo diseminarse porque se ha detectado en agua de río, se ha detectado en balsa y en los goteros que distribuyen el agua a la planta, del agua que distribuyen las confederaciones de las balsas de las cuales se distribuye para riego de las plantaciones. Pero lo que yo quiero poner énfasis en algo que he constatado y que es más convincente y que va unido a una forma de certificar la sanidad de las plantas de olivos que se utilizan para las plantaciones, que se sostiene en una forma de pasaporte fitosanitario que se llama CAC. Calidad CAC es la mínima exigencia de calidad que requirió la Unión Europea
para permitir que los viveros se registraran y produjeran plantas que tuvieran forma de ser comercializadas. Ese tipo de desarrollo se ha estado produciendo en el curso del tiempo y en cierto momento, el año 2016, un grupo de técnicos de la Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía, utilizando la tecnología que habíamos puesto ya en desarrollo, de poder detectar la presencia del hongo, utilizando el contenido genético que el hongo posee, permitió identificar que había plantas sin síntomas en el 15% de más de 700 viveros que estuvieron inspeccionando. Así que se estaban produciendo, más allá de toda duda, plantas infectadas que estaban siendo surtidas a agricultores para ponerlas en utilización. Y eso significa que, a pesar de que esa tecnología, ese tipo de legislación, está consolidada en la Unión Europea por los reglamentos, por eso decía que el pasaporte fitosanitario ha dejado de tener crédito y debe ser reconsiderado desde el punto de vista de garantizar la sanidad de la planta de la producción viverista de olivo. No he podido dejar de atender la tentación de mostrarle casos registrados en la información bibliográfica de hechos devastadores asociados con cambios en la tecnología de la producción agrícola. Lo que ven ahí son datos de una enfermedad que se llama la necrosis de la espiga del trigo y cebada de primavera, asociada con una práctica de monocultivo y de no laboreo que facilita que las hojas que contienen al hongo que causa el problema se mantengan sobre el árbol y año sobre año estén manteniendo. Los datos que ven ahí son de pérdida de entre 25 y 45% de la cosecha y extendido en casi 4 a 6 millones de hectáreas en varios estados de la Unión Europea, de Estados Unidos. Y la otra cuestión es uno de los métodos de control más poderosos que tenemos, que es la utilización de variedades resistentes. Cuando estas variedades se utilizan en términos geográficos de forma extensa y en términos genéticos de forma homogénea, es decir, se mantienen los mismos tipos de variedades, se generan oportunidades para que las variantes que se produzcan en el agente patogénico causen devastaciones como las que tienen ahí, que son debidas a la aparición de una raza nueva en Kenia que se llama UG99, se detectó el año 98, se ha extendido por toda África, ha llegado a partes del Medio Oriente, se ha establecido también en Europa y es uno de los casos de una labor profusa realizada por genetistas para producir plantas resistentes que es superada con rapidez y con facilidad cuando se mantiene un uso homogéneo del material vegetal en áreas extensas y que requiere que exista una reflexión sobre qué forma alternativa hay de utilizar esa variedad para sacar partido de ella. Y ahora voy a terminar con este tema de la salud única. Es un concepto que promueve la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea para resaltar la relación tan estrecha que hay entre la salud de las personas, la salud de los animales domésticos, la salud de los animales silvestres y el medio ambiente. Y a pesar de que el concepto contiene la sanidad de las plantas, realmente ha sido escasamente percibido por la sociedad el papel que la sanidad vegetal puede jugar en esta salud única. Y yo les voy a poner algunos casos para convencerles de las circunstancias. Uno de ellos es que en países que no tienen la capacidad de producir grandes cantidades de material alimentario, el no poder contrarrestar los efectos perjudiciales que atienden a la seguridad alimentaria da lugar a que se produzca malnutrición. La segunda función son la cuestión de la incidencia que tienen las enfermedades de las masas forestales que interfieren con las funciones y los servicios ecosistémicos. Y en tercer lugar, la salubridad del producto cosechado, que va unida al hecho de que muchas veces, en ciertos momentos, hay organismos que se establecen en los productos cosechados. Unos casos son organismos que causan enfermedad y son fundamentalmente especies de fusarium. En otros casos son organismos que no son patogénicos, pertenecen al género Penicillium o al género Aspergillus. Y esto produce una cantidad de micotoxinas, que son metabolitos secundarios del hongo, alcaloides, aflatoxinas, fumonicina, en fin, una cantidad de productos a los cuales se ha asociado un perjuicio en la salud humana y en la salud de los animales domésticos fuertemente bien consolidada que hay en el curso del tiempo. Ahí tienen datos que ha presentado la FAO indicando que un 25% de las cosechas agrícolas anuales están contaminadas con micotoxinas
originando pérdidas de 1.000 millones de toneladas de alimentos y productos alimentarios que no son siempre necesariamente de países industrializados, sino son países que dependen mucho de la producción agrícola que mantienen. Pero lo más llamativo es lo que se produce a partir del año 2006, en el que se produce un impacto social en Estados Unidos como consecuencia de una serie de procesos enterohemorrágicos originados por el consumo de alimentos en fresco que estaban contaminados con una estirpe especial de Escherichia coli, de nuestra bacteria intestinal. Es una bacteria que tiene efectos nocivos y esta bacteria originó, como digo, un shock hasta el punto de que motivó una reevaluación retrospectiva que puso en manifiesto entre el año 1998 y 2008 que se atribuyeran al consumo de productos vegetales infectados del 46% de los brotes sanitarios que se producían por el consumo de verduras y en el caso de verduras frescas, un 22% de los casos eran atribuibles. Y este tipo de situaciones ha generado preocupación no solo en la FAO, sino en la Unión Europea, en la que está siendo atendido por la Autoridad Europea de Sanidad Alimentaria. Así que tal vez a estas alturas de lo que les he venido contando, convengan conmigo que las problemáticas fitosanitarias han aumentado en complejidad y han aumentado en diversidad, y que minimizar los perjuicios de toda índole que producen constituye todavía un reto importante para la sanidad vegetal, un desafío que no podemos dejar de atender. La discordancia que se produce es que durante este periodo de tiempo ha habido un avance sin duda en el conocimiento a través de la investigación, se ha producido de forma internacional una reducción inexplicable y generalizada de la educación universitaria en sanidad vegetal, incluyendo España, por supuesto. Y esto arroja dudas a si con estas complejidades y con estas circunstancias realmente los que están preparándose ahora estarán cualificados para hacer frente a estas problemáticas. Yo personalmente lo pongo en duda, porque lo diré después, pero este tipo de cosas no ha sido un capricho, sino que ha sido algo consolidado en el curso del tiempo durante varios años. El primer caso aparece en el año 2012, cuando la Sociedad Fitopatológica del Reino Unido hace una encuesta para preguntar a sus autoridades si estaba habiendo una formación suficiente en los temas de fitosanidad para hacer frente a una devastación que se ha producido en los fresnos que poblaban los bosques que estaban muy bien apreciados en el Reino Unido. Después ha habido manifestaciones juiciosas por expertos en Grecia, expertos en el artículo que pongo ahí, cuyo primer autor se llama Fletcher, que reúne un análisis profuso de autores de Nueva Zelanda, de Israel, de Italia, de Reino Unido y de Estados Unidos, y últimamente de una investigadora de Italia. Todos ellos han hecho un análisis juicioso y justificado que ponen en duda esto que les pongo a cabo. El desafío que plantea la nueva problemática fitosanitaria para la protección de la productividad agroforestal, la salubridad alimentaria y los servicios ecosistémicos requiere cambios en la estrategia de educación universitaria y práctica de la sanidad vegetal con respecto a aquello que ha venido teniendo lugar hasta ahora. Y eso con que concluyo mi presentación está recogido en un libro que tuve el honor de elaborar con mi colega María Milagros López, que reunió contribuciones de 50 investigadores de las universidades, de los centros de investigación, del Consejo de Investigación Científica, del IFAPA, de la Administración General del Estado, en temas fitosanitarios, que está documentado como libro blanco de la sanidad vegetal. Si tienen curiosidad, vayan ahí y encontrarán relatos muy justificados del qué, el por qué son estas circunstancias que yo les estoy resumiendo en apenas 20 minutos. Y como no me cansé de hacer eso, pues el año 2023, gracias al apoyo de la Real Academia de Ingenieros de España, que nos retó a producir un libro que están puestos ahí, se llama La sanidad vegetal en la agricultura y la silvicultura, que escribimos junto con el profesor Ramón Alvalle de la Universidad de Lérida y la misma Milagros López, que es de Libia, y que lo pongo ahí porque está accesible en términos gratuitos. Así que basta con que entren en ese link, en ese enlace de la academia, se lo pueden descargar y ahí tienen escrita una profusa descripción de las circunstancias, de retos, de opciones que se están presentando para la próxima década. Y así que termino. Sin agricultura nada es, y sin sanidad vegetal no hay agricultura, no les quepa duda. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y ahora, a continuación,
el catedrático Ignacio Cubero nos va a hablar. Uf, ya se me ha perdido. Frente al futuro. Muy bien. Es prometedor, ¿eh? Bueno. ¿Se oye? Bien, vale. Buenas tardes a todos. Gracias a la organización por haber confiado en mí y espero que realmente sea una voz optimista la mía, sin miedo ante el futuro. En primer lugar, tengan en cuenta un viejo refrán. Si leen los periódicos pueden estar aterrados, pero tengan en cuenta un viejo refrán que dice: entre bueyes no hay cornadas. De modo que tranquilos por esa parte, y ahora voy a tratar de justificarlo de otra. Para darle aquí. Las únicas fuentes de alimentos son la agricultura, porque el mar, la pesca extractiva se va a acabar y los peces han empezado a domesticarse, como se domesticaron los ganados primitivos, y las algas se están empezando a domesticar. En Japón concretamente, en China, y además habrá que domesticarlas, si no nos invaden. De modo que, si lo llamamos ganadería marina y agricultura marina, las fuentes de alimentos serán la agricultura y la ganadería. Yo voy a referirme solamente a la agricultura, porque, para no repetir agricultura y ganadería de cada vez, hay grandes problemas, las cosas como son. No todo es optimismo en esta vida. El suelo laborable, el agua dulce, la producción agrícola, el cambio climático, antes se llamaba el calentamiento global, que ya ha dejado de decirse, pero es el cambio climático, la globalización y la alimentación. Pero el principal problema son los políticos de la Unión Europea, en mi opinión. Si desaparecieran, no habría problemas, pero no desaparecen. El reto que tenemos es que la población se va a duplicar para 2050. Vamos a llegar a 10.000 millones de habitantes. Y no es una tontería, ni muchísimo menos. 10.000 millones de habitantes que además no crecen regularmente. Crecen en los países en desarrollo. En los países desarrollados, el nivel de natalidad es inferior al 2,1%, al 2,1%, al índice de 2, o sea, 2 hijos con 1, que es el nivel que se estima necesario para mantener el número de la población. Pero en los países desarrollados eso se ha perdido. En España, para que tengan idea, es aproximadamente 1,1. En la población europea, en toda Europa y en toda América, en los países desarrollados. No en la población inmigrante, que es la de sus países de origen, que suele ser de 3, de 4 y hasta de 5. De 5 hijos por pareja. Ahí tienen el dato de 2025, pero casi todo va a ocurrir en países del tercer mundo. ¿Qué pasa con el suelo donde cultivamos? Pues en el suelo pasa una cosa parecida. Hay muy poco, queda muy poco para poner en cultivo. Arriba tienen la curva total, los países en desarrollo. Es la curva intermedia, bueno, la curva intermedia, y la curva que va en descenso es la de los países desarrollados. Nosotros, España incluida. La mayor parte de ese suelo se pierde por la expansión de zonas urbanas. Aquí en Sevilla también se ve, pero en Córdoba se ve perfectamente que va ocupando tierras del Valle del Guadalquivir, que es donde está la mayor producción. Erosión, desertización, salinización, todas estas cosas. Si alguno conoce algún país del tercer mundo, por ejemplo, el Cairo, sabe que crece a lo largo del Nilo, precisamente, y se puede poner un pie en el desierto y otro pie en el Valle del Nilo, y sin embargo la gente sigue construyendo en el valle, por narices. El suelo agrícola es un bien estratégico. Y esto lo han entendido algunos países. Por ejemplo, China, que está comprando terrenos inmensos en África, y algún que otro país también. Japón también, porque a pesar de la inmensidad de sus territorios, necesitan tierras en otros sitios. Lo han previsto. Y esto es lo que está ocurriendo. Es un bien estratégico. Y se olvida de esto. Se olvidan nuestros políticos, se olvidan del particular. Y el caso es que se lo cuida fatal el que hay. Le voy a poner un ejemplo de países capitalistas, que es Estados Unidos. Ahí esos tractores que van labrando tan estupendamente la tierra, ¿ven ese polvo que está soltando? Eso es la tierra
arable, la capa más fértil del terreno. Se está perdiendo. Eso es lo que causó hace aproximadamente un siglo, incluso menos, las tremendas tormentas de polvo del Midwest que llegaron hasta Europa incluso. Y para que ningún régimen se sienta ofendido, esto es lo que ha ocurrido en la antigua URSS, el mar de Aral. La antigua URSS, aquello que tienen arriba es el 76 hasta el 2007. Eso es lo que era el mar de Aral. Y abajo, si han visto la película, ahora no me acuerdo del título, pero es Encuentros en la tercera fase, al principio salen imágenes como esta. Y uno dice, ¿qué es esto? Pues eso es el mar de Aral, totalmente destrozado, salinizado, convertido en tierra estéril para siempre por la cantidad de herbicidas, insecticidas que se echaron en el cultivo del algodón, monocultivo de algodón durante docenas de años. Ahí tienen camellitos, ahí tienen un barco y ahora tratan de recuperarlo y eso es prácticamente irrecuperable. Ningún sistema económico tiene derecho a protestar y a decir que los demás son peores. Terminaremos acudiendo a esto, a las agriculturas verticales, a las grandes instalaciones de cultivos hidropónicos o de cultivos in vitro. No es tan lejano. En países como Holanda, por ejemplo, se empieza a tener jardines sobre los propios canales y existen huertos urbanos y existe toda una tendencia a ocupar todo lo que sea posible, puesto que más suelo ya no cabe ocupar. El agua es otro bien estratégico, se necesita más, pero hay poca. Ahora quiero decir que si realmente es verdad lo del cambio climático, y el cambio climático es calentamiento global, personalmente no lo creo, y lo siento si hay alguno que lo crea, pero si es verdad, y si se disuelven los hielos del norte y del sur, la consecuencia es que habrá más agua. Si hay más agua y más calor, hay más evaporación. Si hay más evaporación, habrá más nubes y más lluvia. No cabe esperar grandes problemas por ahí. Aparte de eso, el tráfico, las transmisiones, las comunicaciones se podían cambiar totalmente navegando por lo que hoy es el Polo Norte. Se puede dedicar muy poca más agua a la agricultura, ya se dedica bastante. Hoy se dedica aproximadamente el 70% a la agricultura. Eso no va a ser posible nunca más. El resto es para uso doméstico o uso industrial. Lo que sí es verdad es que habrá que utilizar todas las aguas posibles. Las salobres, como se puede hacer en Almería, por ejemplo, y en Canarias, y hay técnicas para hacerlo, desalinizando, como sea, ahí está la investigación. Sin investigación, Rafael ha dicho que sin sanidad vegetal nada, yo digo que sin investigación absolutamente nada. La globalización, otro de los grandes problemas, lo estamos viendo en nuestro propio país. Hay mezcla de poblaciones. El aumento de la población no solamente es que aumente el número, es que aumenta la heterogeneidad de esa población, sobre todo cuando no son miscibles. Y no son miscibles la mayor parte de las veces por problemas culturales, mayormente religiosos. Pero eso no implica nada para lo que estoy hablando. Aumenta la población, sea miscible o no sea miscible, y hay que alimentarla. O sea que eso no concierne nada a lo que estoy diciendo. La globalización sí ha causado, si ustedes dudan de la globalización o si son críticos de la globalización, como se leen los periódicos, esto ni derecho, los países tal, si ustedes piensan en lo que han comido hoy, piensen en lo que han comido y de dónde ha venido. Y se encontrarán que el mundo está globalizado desde hace muchísimo tiempo, desde antes de ser agrícolas y después de ser agrícolas, después del descubrimiento de América. Durante todo ese tiempo se ha globalizado. Nos hemos transmitido todos los cultivos, todos los ganados, todas las personas, se está viendo ahora con la emigración e inmigración, y desde luego también, como ha dicho Rafael, con los parásitos. La globalización tiene una cara positiva y una cara negativa, y la cara negativa, por supuesto, es esta. Quiero mencionar, porque se conoce poco, asombrosamente, la existencia de un barco de línea durante 2 siglos y medio español, que fue el Galeón de Manila. Ha habido monografías sobre el Galeón de Manila, pero yo cuando pregunto la gente no lo conoce. 2 siglos y medio haciendo una ruta directa a Acapulco, Manila, y después una ruta, porque no se podía volver por el mismo sitio, una ruta que pasaba por prácticamente, por Alaska y bajaba costeando hasta Acapulco.
Tuvo muy pocos problemas, algunas veces sí, era el objetivo de todos los barcos piratas. Pero he señalado las Hawái porque, a pesar de lo que parezca inverosímil, nunca pasaron por las Hawái, sorprendentemente. Pero quiero mencionar que esto existió. Este era el lago Español, no hay que avergonzarse. Esto se llamaba el lago Español. Y era el objetivo de todas las naciones del mundo. Y se mantuvo durante el lago como lago Español hasta la independencia de las naciones americanas. Bueno, la producción. Solamente conseguiremos un 10% del aumento por aumento de la superficie, porque hay muy poquita superficie que aumentar. Y el 90% se tendrá que hacer por rendimientos más altos. Pero no tengan miedo. Hay técnica suficiente para producir variedades con más rendimiento y adaptadas a distintos suelos y en distintas condiciones. No pasará nada. Alimentaremos a todo el mundo. ¿Y qué es de la alimentación? Hay una propaganda contra no consuma carne. Es que está contaminando el ambiente por consumir carne o por consumir verduras. ¿Es verdad que contaminan? ¿Es verdad que contamina la carne en la ganadería? Un elemento básico en el mundo rural, que además se utiliza para multitud de cosas más que la carne y que todo lo demás. Hay un ambiente en contra absolutamente tremendo, y esto es que es capaz de acabar con la economía rural. El mundo rural se acaba. Y el mundo rural, como he dicho antes, hay una inmigración constante desde los países subdesarrollados, que básicamente son mundo rural, a las costas o a los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo rural se acaba, y se acaba aquí también porque las políticas de la Unión Europea están acabando con el mundo rural. Ya no cabe pensar en el mundo rural como con las poesías por ejemplo, de Francisco Villa Espesa. Quien fuera labrador y quien tuviera una blanca casita en la ribera, viñas, huertos, un poco de ganado, etcétera, etcétera. No, eso ya pasó a la historia, ya no hay poesía. El mundo rural no tiene poesía, pero es necesario. El mundo rural es necesario. No hay que mantenerlo por poesía y porque qué bonito es tener una vaca y un cerdito en el huerto. El mundo rural hay que mantenerlo por economía, porque lo necesitamos para comer. Es una necesidad, no es una poesía. Hay que dejarse de poesías. Es una necesidad. ¿Y qué hay de propuesta? Quitamos la carne. El último chuletón de carne roja me lo comeré yo, eso por supuesto, se lo advierto desde aquí. Pero es que nos están ofreciendo carnes artificiales. Nos dicen que contamina la ganadería. Se están proponiendo carnes artificiales cultivadas in vitro, con industrias que lo producen. ¿Esas industrias contaminan o no? Claro que contaminan. También con insectos desecados. No hemos llegado a los chinos todavía, De momento para producción animal. Harinas, en forma de harina también. Y nada más que hay 4. En Europa hay 4 admitidos. El gorgojo de la harina, o sea, el gusanito, no el bicho, no el adulto. El escarabajo pelotero, también el gusano. La langosta, la única que es un animal adulto. Y el grillo, larvas de grillo también. Eso desecado y hecho polvo, de momento para alimentación animal. Pero quién sabe si algún listillo nos lo mete por el cuerpo también. No hay que preocuparse tampoco, hay que preocuparse para que se mantengan las cosas, se mantenga la investigación y se mantenga el interés en el mundo rural. Pero gozamos de la más alta tecnología. Tenemos todas esas cosas que aparecen ahí, que han oído ustedes a lo largo de estas charlas, y tenemos lo que ustedes ven en el campo. También han visto esto, bueno, se llaman drones o se llaman rotores, perdón por la palabra. Pero, en fin, tenemos realmente muchas cosas que muchas no están ni siquiera desarrolladas. Tenemos una producción que, de momento, unos rendimientos que ya han dado su fruto. De aquí no hay nada de biotecnología. En esto que tienen en la pizarra, en la pantalla no tienen nada. Fíjense en el maíz, en el trigo, a partir de los años 50, el aumento de rendimiento tremendo, duplicando, triplicando y decuplicando el rendimiento de mediados del siglo XX. El agua necesaria para una tonelada de maíz es ahora la 6ª parte. Y en agua lo mismo, la 6ª parte que antes.
O sea, que se puede hacer técnicamente que en menos superficie se produzca mucho más, no hay pega por eso. Las nuevas tecnologías son utilísimas. Resistencias al maíz. Díganme de arriba qué maíz cultivarían ustedes. ¿Qué maíz cultivarían ustedes? Con un solo gen de entrada. ¿Qué algodón cultivarían? El arroz dorado rico en vitamina A y la papaya resistente al virus del anillado que salvó las cosechas en toda una región de Estados Unidos que se llama Hawái. Y hay muchas más técnicas que están naciendo, sobre todo les señalo la última que está allí en un círculo, que es la técnica de edición génica, que no deja señal ninguna, es como si corrigiéramos un texto escrito en el ordenador, lo corrigiéramos con un procesador de textos. No deja señal ninguna, simplemente corrige una palabra mal escrita en nuestro ADN por una palabra correcta, cambiando una cosita nada más, una letrita o un acento en algún sitio. Y en un siglo el avance ha sido tremendo, como para tener optimismo. De ahí que yo venga con optimismo. Los agricultores son menos. En América, no se olviden tampoco que al final de la Guerra Mundial la población rural era prácticamente el 50%, como en Europa. Hoy día es el 2%, si llega, el 2%. Y no solamente alimenta a más gente, sino que se permite exportar y controlar los mercados exteriores, con una disminución tremenda. Hay muchísimas variedades vegetales y razas animales, se produce más y mejor, y queda mucho que hacer porque hay gente que desde luego muere por hambre en situación de extrema pobreza. Se es mucho más consciente del medio ambiente y se necesita, como ya he dicho, menos superficie de tierra porque se la maneja bastante mejor. Se la debe manejar y en eso es una cuestión que las escuelas de agrónomos, está aquí la directora de la mejor escuela de agrónomos que hay en España, que es la de Córdoba, perdón por los sevillanos. Yo soy sevillano, pero las cosas como son. Pues eso hay que enseñarlo, a manejar bien la tierra. La tierra hay que manejarla, el agua hay que manejarla y hay que volver. Yo he dicho muchas veces, cuando se acabe este periodo, habrá que volver a enseñar con el columelo en la mano, porque las buenas técnicas agrarias se habrán perdido. Y nada más que unas cuantas diapositivas para finalizar. La política agraria, lamentable, sobre todo para la zona rural. La política de subvenciones diciendo que quiere que la gente se mantenga en el campo, un cuerno. No ha habido ninguna política que realmente haya mantenido a la gente en el campo. Y no ha favorecido eso que llaman la agricultura sostenible, que todo político que no mencione 10 veces en una charla la palabra sostenible no es político, lo echan. Pero realmente nadie sabe lo que es sostenible. Si es sostenible, no aumenta. Y si no aumenta, no comemos. ¿Qué quiere decir sostenible? ¿Constante? Y después es incoherente. Han oído la política de fitosanitarios en Europa, lo cual no impide que se importe de otros países que no cumplen con las normas europeas. Y esto lo pregunto siempre en público y nadie me ha contestado. En Europa, salvo el maíz transgénico resistente al taladro, que lo han visto antes en una foto, están prohibidos, pero se puede importar. Se puede importar el maíz, pero por ejemplo el algodón transgénico no se puede importar. No se puede sembrar, pero se puede importar. No lo pueden sembrar los agricultores europeos, pero se importa. ¿Me quieren explicar el sentido de esta política? Si hay alguien en la sala, por favor. Pues no, pues esto me pasó en todas las salas en donde he estado, pero no lo se puede comprender. Yo hice un librito que se llama Agricultura para los que no saben agricultura. Se lo dediqué a abogados ejecutivos y políticos. No, eso que está ahí no crean que es una cosa irreal. Está sacado por una alumna mía, antigua alumna mía, de una información que vino en un periódico de que los estudiantes alemanes creían que los melones y las calabazas se cogían en los árboles. Bueno, pues es un folletito, un librito pequeño. No sé si he tenido mucho éxito. Yo creo que lo han comprado más los agrónomos que los políticos, pero bueno. Y no se preocupen porque la agricultura ha resuelto todas las crisis alimentarias. Todas. Todas, y ha habido muchas. Los periodos de transición han sido duros a veces.
en algunos sitios más que en otros, pero ha resuelto todas las crisis y resolverá esta también. Lo que sucede es que hay que investigar, enseñar también, como ha dicho Rafael, divulgar, porque el que no sabe es el ciudadano. Que no lo sepan los técnicos, pase. Que no lo sepan los políticos, fatal. Pero el ciudadano tiene que saber algunas cosas. Y no lo sabe. Hay una disociación tremenda en el mundo entre el mundo de la ciencia y el mundo a secas, el mundo del ciudadano. Y después hay que organizarlo, efectivamente. No es admisible que la ideología reemplace a la ciencia. Y estamos bajo una política agraria europea ideológica que no tiene nada de científica. Puedo exagerar, pero en un 1 por 1000 de lo que acabo de decir. Y llegaremos a esto, si no, si sigue la política ideológica, pues el pobre agricultor europeo dirá, por favor, auxilio que me muero de hambre. Y miren, todo esto que está ahí, esto no lo ha producido nadie por cultivo artificial de tejidos. Lo han producido los agricultores, el mundo rural, y se vende en las ciudades. Y hay que mantenerlo. Y muchas gracias. Sin miedo ante el futuro. Exactamente. Profesor, vamos a por ellos. Le doy la palabra ahora, profesor Enrique Cerdá Olmedo, que ya lo he dicho antes, que está muy jubilado, según él, pero a mí no me lo ha llegado a parecer. Tiene usted la palabra, profesor. Bueno, estoy muy agradecido a mis predecesores porque me quitan trabajo del que yo tenga que contarles. Pero como me gusta el conflicto inicial, diré que no estoy de acuerdo con el profesor Cubero, por ejemplo, en dos cosas. Una, a mí no me parece mal que se haya secado el mar de Aral. Me parece mal que esté envenenado. Y les parece muy bien a los uzbecos. Vayan ustedes allí. Lo segundo es que Hawái fue descubierto por los españoles. Hay mapas en Sevilla de las Islas Hawái con los nombres en español. Lo que pasa es que era alto secreto. Todo imperio que quiera mantenerse debe impedir que sus enemigos naveguen por él. Y no se había descubierto el fin de semana en Hawái, claro, todavía. La obesidad mata más que el hambre. Hay mucho más gordos que hambrientos. 1/10 parte de la población no tiene bastante comida. Grave carencia actual. 1/5 parte está en grave riesgo. Pero la mitad están gordos. Globalmente hay suficientes alimentos, por tanto, para todos. Nos permitimos desperdiciar por lo menos la tercera parte. Nos permitimos mantener cosas que no serían necesarias, como las mascotas. Nos permite que ya gastan más alimentos que los niños en nuestro país. Nos permitimos comer carne, que claro, le gusta a mucha gente, pero si tuviéramos seriamente apuros, la alimentación vegetariana es mucho más eficaz que la carnívora, porque una hectárea de tierra produce más alimentos comestibles directamente que los alimentos que nos comeríamos produciendo animales con el producto de la agricultura. Como hacen los indios, por ejemplo. La seguridad alimentaria tiene unos enemigos clarísimos, que son las guerras y los bloqueos militares actuales. Y eso está pendiente de decisiones políticas que nosotros realmente no tenemos acceso para intervenir. Olvidamos el tema. Nada es sostenible porque todo cambia. La frase que se atribuye a Heráclito es que nadie es capaz de bañarse 2 veces en el mismo río, etc. Pantarrey. Eso se vio clarísimamente con la revolución mental que supuso la evolución biológica propuesta por Darwin, y que ahora mismo es todo lo seguro que puede pensarse. Hay todavía americanos que no se lo creen, porque hay muchos bárbaros por ahí. Entonces, la evolución
se encuentra también en las partículas atómicas, en los montes, los paisajes, en los astros. Todo cambia, nada permanece. Por tanto, la conservación es simplemente imposible. Y la estabilidad es un sueño. ¿Cómo funciona el universo? Pues fundamentalmente la evolución del mundo está regido por el azar, la necesidad y el caos. Lo cual hace imposible predecir el futuro. A nosotros nos queda una pequeña posibilidad, que es influir el curso de los acontecimientos interviniendo en ellos, pero sin grandes posibilidades de éxito. Esas posibilidades de intervención es lo que voy a describir a continuación, tratando de simplificar, porque son muy complicadas. Naturalmente hay algunos procesos que son tan lentos que nos parecen estables. El tiempo del día, el tiempo del año, la distribución entre el día y la noche, la distribución del agua, del mar y de los continentes, la distribución de los elementos químicos en la naturaleza. Esas son limitaciones que no podemos modificar y, por tanto, con las que tenemos que convivir. Pero hay cambios muy importantes que sí podemos influir. Por ejemplo, la fotosíntesis. La fotosíntesis, o sea, la toma de dióxido de carbono, anhídrido carbónico, del aire y pasarlo a material vegetal, que es lo que más o menos se resume como fotosíntesis, es el factor limitante más importante de la vida. ¿Y qué posibilidades tenemos de intervenir? Pues mire, sustituir ese proceso por reacciones químicas no está teniendo ningún resultado prometedor. Modificar el proceso por mutaciones genéticas que lo mejoren no está teniendo gran resultado prometedor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues resulta que hay pruebas absolutamente indudables de que el dióxido de carbono es el factor limitante de la fotosíntesis. O sea, que si subiera el contenido de anhídrido carbónico en la atmósfera, esto sería mucho más verde y mucho más productivo. De hecho, ya pasó. ¿Por qué eran tan grandes los dinosaurios vegetarianos? Porque tenían mucho que comer. ¿Y por qué eran tan grandes los carnívoros? Porque tenían muchos vegetarianos. ¿Y qué concentración de carbono había entonces en la naturaleza? Mucho más alta que la actual. De hecho, la concentración actual es el punto bajo de la historia. De manera que es deseable que aumente la concentración de anhídrido carbónico. No he encontrado pruebas, las he mirado, he hablado con todos los expertos posibles y los he retado. No he encontrado pruebas, no ya medianamente, ni siquiera de las que uno diga, bueno, vamos a pensarlo un poco, de que el anhídrido carbónico sea malo para el planeta o para nosotros. Por tanto, lo que tenemos que hacer es que si quemamos combustibles limpios, como el metano de los clatratos abundantísimo, pues podemos usarlo sin problema. Y es baratísimo. Y si utilizamos el petróleo para nuestros coches, pues todo lo que hay que hacer es quitarle el nitrógeno y el azufre al petróleo, porque si no se producen óxidos peligrosos en los escapes. Pero eso también está inventado. ¿Qué pasa con los países que nos empeñemos en sustituir toda la energía por fuentes buenas y mejores, pero mucho más caras? Pues que no podremos competir con los países que no lo hagan, y van a ser muchos. De manera que los que nos empeñemos en esa tontería nos arruinaremos. Y pasaremos a ser pues como la civilización maya, que se suicidó sin necesidad de que nadie le empujara. ¿Y el nitrógeno? Pues el nitrógeno que está en la atmósfera es también un factor limitante importantísimo de las plantas.
porque es necesario fijarlo en la planta a través de un primer paso de nitrógeno a amonio. La mitad del amonio que utilizamos para producir nuestras proteínas vienen de procesos naturales, por ejemplo, las leguminosas en el suelo. Pero la otra mitad viene de una industria química. Esa industria química fue inventada por el señor Fritz Haber, uno de las personas más repugnantes que he conocido en la historia de la humanidad. Tanto sus opiniones como sus hechos me parecen insoportables. Y ahora diré que también es el mayor benefactor de la historia de la humanidad, porque nos da de comer a la mitad de la población. De manera que hay por ahí todos los ecologistas, que hay por ahí que dicen que hay que quitar el proceso de Haber. Piénselo un poco. ¿Se va a suicidar usted? ¿Se va a suicidar la mitad de la humanidad? Sobre la lluvia. Sobre los suelos cultivables, que también lo pensaba tratar, Cubero ya se ha extendido suficiente y estoy de acuerdo con él. La lluvia es irregular e imprevisible prácticamente en todo el mundo. Hay unos sitios donde no es así, pero tampoco son muy atractivos. Y en especial es predecible en el área metropolitana, en el área mediterránea. Por eso estamos tan atentos a lo que diga AEMET. ¿Cómo se resuelve eso? Pues desde el comienzo de la historia, almacenando agua y almacenando alimentos para usos en los años próximos. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Eso es lo que les voy a contar. Los diluvios pueden ser muy peligrosos. El diluvio universal y el arca de Noé no son solo una leyenda, son una exageración. Pero algo debió pasar. No solamente debió pasar, está muy bien documentado geológicamente que esos diluvios han ocurrido con frecuencia irregular en muchos sitios del planeta. Pero los diluvios, que no son catastróficos, son muy beneficiosos. Por tanto, ¿cómo podemos aprovecharnos? Y si podemos hacer que los que son catastróficos no lo sean. Y las dos contestaciones son positivas. Los terrenos pedregosos, rocosos, que hay por ahí, por muchos sitios de Andalucía y de todo el mundo, no son cultivables seriamente, son muy marginales. Pero el viento, las heladas, los líquenes y las plantas los pulverizan. Se están convirtiendo en polvo. Cuando llueve, ese polvo es arrastrado monte abajo y acaban ¿dónde? En la zona inundable. Se llaman inundables porque allí es donde viene el agua. Y esa zona inundable, una de las cuales es la que veo desde aquí, por esa ventana, y otra es los alrededores de Valencia, pero hay muchas más en el mundo, esas zonas inundables son increíblemente fértiles. Porque son increíblemente fértiles, porque esos polvos que vienen con esos lodos aportan elementos químicos indispensables para las plantas, que es lo que normalmente compramos con el nombre de abonos. De manera que el sistema este de riadas, mientras no sean catastróficas, nos aportan cantidades increíbles, carísimos, constantes y permanentes de abono. Por eso las zonas inundables están tan ocupadas por gente, porque se come muy bien allí. Pero claro, eso tiene... Hay otro detalle, la calima. Hay que ver que viene la calima esa del Sahara, un polvo rojo, y nos pone perdidos los coches y las paredes. Mire usted, esa calima es una magnífica fuente de abono, exactamente igual que viene del Sahara, no por vía acuosa, sino que puede llegar incluso por tormentas secas. Unas veces, como pasa en Nesuán, por ahí, que está lleno de esas tormentas secas, o tormentas húmedas, arrastradas por las nubes, como pasa, por ejemplo, en Senegal y por ahí, y pasa también aquí de vez en cuando. Es igual, abono gratuito, que el único problema que nos causa es que hay que limpiar el coche y algunas cosas más. El cemento y las placas solares no se comen. Se puede vivir
sin ningún producto industrial, sin electricidad. No se puede vivir sin comida. La primera cosa era haber mantenimiento, que dice un verso del arcipreste de Hita. Por tanto, habrá que, parece una absoluta idiotez, llenar las mejores zonas agrícolas de placas solares, de cemento, de viviendas, de industrias, de supermercados y de aparcamientos. Todo eso se puede poner, y en Sevilla es obvio que en vez de ponerlo en el valle, que es muy productivo, ponerlo en la carretera de Utrera, donde ya empieza a ser muchísimo peor. De hecho, eso lo propuso el primer catedrático de ecología como en Sevilla, lo promovió muchísimo. Se murió hace años y nadie le hizo el menor caso. Tiene arreglo los diluvios, que otros llaman danas, pero me gusta más el diluvio. ¿Tienen algún arreglo cuando son catastróficas? También está inventado. El mejor ejemplo es la famoso diluvio, no se llamó así, la riada de Murcia de 1879, del que no entraré en detalle, fue catastrófico, pero quiero mantener el tiempo. Causó tal trauma que el gobierno decidió hacer algo, lo que pudiera hacerse para evitarlas en el futuro. Y un ingeniero, Cobornío, catalán, lo digamos en honor de los catalanes, catalán, y su grupo de conservadores, de colaboradores, inventaron una serie de procedimientos para que el agua, cuando cae, aquello estaba todo seco, claro, desértico, y el agua corría cerro abajo sin el menor problema, ¿no? El problema está en hacerlo que el agua percole la tierra, de manera que se vaya despacito, vaya saliendo por fuentes, y luego por arroyitos, y luego tal, y que llegue a Murcia muy lentamente a lo largo de los meses siguientes, con lo cual no hay ningún problema. Vayan ustedes a ver la Sierra Espuña, publicidad gratuita. Está preciosa, mucho mejor que las playas de Murcia. Y gastar cemento contra las riadas. Sevilla y Valencia fueron objeto de una serie de obras en los años 60, eso por ahí, que se proponían que no se volviera a inundar. Hemos estado a punto de inundarse esta vez, pero también ha sido un diluvio épico, histórico. No se ha hecho, Sevilla no ha caído. Ni Valencia tampoco. De hecho, en Valencia no pasó absolutamente nada. La eficacia es un procedimiento que implica gastar cemento en hacer canales, desviar ríos y hacer presas. Bueno, funciona. Por tanto, creo que se debería hacer, porque a nadie le gusta que le caiga una catástrofe encima. Ahora bien, estas presas que se pueden hacer y que sirven para dos cosas. Una para acumular agua para los años siguientes. Otra para que no tengamos inundaciones. Las quieren quitar los señores ecólogos o lo que sea. Las quieren quitar porque desentonan del aspecto de las riberas. Usted sabrá lo que elige. Si el aspecto de las riberas o la comida y la seguridad. Pero fíjense ustedes que las morrenas de los glaciares son presas creadas por la naturaleza, pues igual que las presas. Y han retenido al Rin, al Ródano y a un montón de otros lagos preciosísimos. ¿Hay algún ecólogo que quiera que se desequen los lagos suizos? Pues no tenemos que desecar los nuestros. Finalmente, la catástrofe que ha habido en Valencia estos días atrás he puesto de manifiesto una cosa. Los responsables, los que tenían que intervenir de una manera o de otra, eran varios miles de entidades públicas. Todos los ayuntamientos de la región, todos los cuerpos del Estado de las maneras más diversas, de los ministerios más diversos, de la Diputación, la Comunidad, la Unión Europea, todo el mundo tenía responsabilidad en aquello. Y nadie, esas unidades, como ustedes saben, están muy mal avenidas, están peleándose continuamente. Y son incapaces de colaborar. Y ha sido efectivamente una absoluta catástrofe, no la catástrofe natural, sino la catástrofe de organización. ¿Qué solución tiene eso? La planificación del entorno tiene que estar centralizada y unificada.
porque es la única forma de hacerla eficaz. Y eso se puede hacer legalmente. Se ha hecho en Aragón. En la comunidad aragonesa ha habido unos años en que un catedrático ha establecido la planificación centralizada de toda la región. Y funciona. Pues hagámoslo por toda España. Lo que pasa es que las decisiones de ordenación del territorio, de planificación del territorio, hay que sacarlas del ámbito de la política. ¿Por qué? Porque hay que sacarlo del ámbito de la ignorancia y del ámbito del cortoplacismo y del ámbito de la corrupción, por lo cual se dan permisos para construir donde no se debía haber dado, cosas así. Es decir, los políticos no tienen uso ninguno para hacer cosas que requieren el plazo medio. Por tanto, deberían hacerse de otra manera. Y con ese piropo los políticos termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y finalmente, le doy. Carmen. La palabra la tiene ahora el profesor Pablo Zarco Tejada, que entre otras cosas dirige el laboratorio de teledetección Quantum Lab en el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas otras cosas. Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve, además de que soy el último. Sí voy a ceñirme al tiempo que me han dado. Me gustaría hablar de nuevas técnicas de detección temprana de enfermedades. Quiero enfatizar el aspecto de temprano aunando aspectos relacionados con enfermedades, con el estrés inducido por patógenos, así como estrés hídrico y deficiencias nutricionales. Comenzando con algunas de las ideas expresadas y expuestas por el profesor Jiménez Díaz anteriormente, me gustaría comenzar con las alarmas que surgieron y que se levantaron en toda Europa aproximadamente en el año 2013, porque en dicho año empezaron a verse una serie de síntomas que eran compatibles con enfermedades ya establecidas en la Unión Europea, con una desecación y defoliación de ramas de olivo que produjo muy rápidamente, en simplemente 2 años, una devastación completa de grandes zonas agrícolas, de grandes zonas de olivar. Estamos hablando de pérdidas millonarias que se produjeron en un periodo de tiempo muy, muy rápido. El impacto en el sur de Italia, causado por este patógeno, que luego se identificó como Xylella fastidiosa, produjo no solo pérdidas de miles de millones en el olivar y en el aceite de oliva, sino que además produjo un impacto de tipo social debido a la grandísima importancia que tiene el olivar en el sur de Italia. Pero la alarma surgió y causó a nivel europeo en general, no solo en el sur de Italia, porque todos los países mediterráneos, la cuenca mediterránea y países alrededor de Italia estaban obviamente muy influenciados por el posible impacto de Xylella fastidiosa en Europa. Posteriormente se identificó que esa era una bacteria que llegó a Europa aproximadamente en el año 2013 y que a partir de ahí se identificó en primer lugar en Italia, como he dicho anteriormente, pero que posteriormente se expandió a otros países de Europa y sigue expandiéndose a otros países de Asia. Identificada inicialmente en Norte, Centro y Sudamérica, estaba establecida allí y se aprendió a convivir con ella. Sin embargo, la devastación que surgió en el sur de Italia levantó todas las alarmas. Se levantaron o sonaron todas las alarmas no solo desde el punto de vista económico y social en Italia y en el resto de Europa, sino que también en revistas de tipo científico de gran prestigio se preguntaban cómo era posible
que no se pudiera, que no tuviéramos la ciencia desarrollada adecuadamente para intentar parar la devastación que se estaba produciendo en ese momento. Y se identificaron en revistas prestigiosas como Nature o Science, que es la que estoy enseñando aquí, se identificaron una serie de factores que eran absolutamente necesarios y que eran absolutamente obligatorios que los tuviéramos desarrollados para poder parar la infección. Una de ellas era el diagnóstico temprano. Era absolutamente necesario la identificación y la detección temprana del patógeno en un momento que fuese todavía posible parar su propagación. En segundo lugar, que la identificación se produjera en zonas pequeñas relativamente. Lo que estaba ocurriendo en Italia ya no eran zonas pequeñas, era Puglia prácticamente entera infectada por dicho patógeno. Se propuso la necesidad a nivel internacional del desarrollo de métodos para la detección temprana de dichas enfermedades, identificado como algo absolutamente crítico. La solución tenía que venir por métodos que permitieran el escaneo o la obtención de información a gran escala, pero que sirviera para identificar o para detectar los síntomas en estados iniciales, es decir, en casos asintomáticos pero infectados o en casos iniciales de la infección. Entre el primer caso asintomático y los primeros síntomas después de la infección, en algunos casos en cultivos leñosos, como el caso del olivar, estamos hablando de que puede pasar prácticamente un año. Durante ese año el olivo sigue estando infectado, los síntomas no son visuales, pero está sirviendo para que la enfermedad siga propagándose. No estamos interesados realmente, sí estamos interesados desde el punto de vista de contar el número de árboles muertos o la extensión afectada, pero no estamos realmente intentando desarrollar técnicas para la detección en estados intermedios o avanzados. En la Comisión Europea sí lo estaban para intentar saber cuánta cantidad de árboles, qué extensión y número de árboles se habían muerto. Sin embargo, nosotros como investigadores estábamos interesados en lo más complejo, que es ese estado inicial o asintomático. La situación, aunque devastando el sur de Italia y con un grave perjuicio para la economía y aspectos de tipo social en el sur de Italia y con su posible expansión al resto de la cuenca mediterránea, no es muy diferente al de la situación de ese otro patógeno como Verticillium daliae, que origina la verticilosis, el patógeno número 1 por su importancia en el caso del olivo. Entonces, realmente las tecnologías que fuesen necesarias desarrollar eran aplicables y son aplicables no solo al caso de Xylella fastidiosa, como he comentado anteriormente, sino a cualquier otra enfermedad inducida por patógenos como el caso de Verticillium. La respuesta al problema de la detección temprana en estados iniciales que a veces no son detectables ni con nuestro ojo viene del análisis espectral. Pero un análisis espectral que requiere una serie de metodologías basadas en métodos no clásicos. Es decir, se demostró que no nos servían las imágenes de satélite obtenidas por la serie, por ejemplo, Copernicus o cualquier otro satélite disponible actualmente para intentar la detección temprana de este tipo de enfermedades. No podemos utilizar cámaras multiespectrales o cámaras que el 90% de los vehículos aéreos no tripulados actualmente están instalándose para la obtención de imágenes, sino que teníamos que irnos a lo que se denomina espectroscopía de imagen o teledetección denominada hiperespectral, lo cual significa que en lugar de obtener 3, 4, 5 o 6 bandas espectrales de cada uno de los elementos que estamos identificando, árboles, cultivos, suelo o lo que sea, lo que obtenemos son cientos o miles de esas bandas espectrales distribuidas a lo largo del espectro electromagnético. Se produjo en los últimos 15 años un avance increíblemente rápido en la miniaturización de sensores. El primero que aparece a la izquierda era, por ejemplo, uno que utilicé hace muchos años en Norteamérica. El mismo o mejor es el que está en mi mano en la imagen de la derecha.
En solamente 10-15 años se pasó a sensores que eran perfectamente embarcables en vehículos aéreos no tripulados o en plataformas tripuladas como son avionetas que podrían utilizarse para la monitorización de cientos de miles de hectáreas. La tecnología avanzó de una forma que permite escanear la superficie de la Tierra en cualquier sitio. A la derecha se ve cómo se van obteniendo los espectros electromagnéticos en todas las longitudes de onda. Es la definición de espectroscopía de imagen que he comentado anteriormente. La aplicación de esa tecnología a bordo de vehículos no tripulados o de aviones tripulados lo que permite es el escaneo de superficie a gran escala. Cuando digo a gran escala me refiero a que somos capaces ya, y hace varios años también, de monitorizar extensiones muy grandes de distintos cultivos. Cuando digo extensiones muy grandes estamos hablando de miles de hectáreas en un solo vuelo. Eso nos permite la detección de estrés copa a copa, si estamos hablando de cultivos de tipo hortícola, como por ejemplo en el caso de cítricos, olivar, almendro o pistacho, y de cada uno de los árboles de la parcela podemos ver y extraer el espectro electromagnético en todas sus bandas espectrales. Ese análisis en todas sus bandas espectrales es lo que nos permite, mediante los modelos adecuados, la cuantificación del estrés hídrico, nutricional o la detección temprana de enfermedades. A la vez de esa reducción y miniaturización de sensores que se produjo en los últimos 15 años, hemos vivido el avance en la ciencia que intenta explicar, mediante técnicas y metodologías, modelización de tipo mecanístico, de la interacción de la radiación con la vegetación para la cuantificación de parámetros. Dichos parámetros son los que nos permiten cuantificar y detectar el estrés y identificar el caso de patógenos en estados iniciales. Esto es lo que actualmente estamos pasando de métodos y modelos mecanísticos a modelos empíricos o semiempíricos, con la llegada de Machine Learning, con la llegada de inteligencia artificial, lo cual abre a su vez debates muy interesantes sobre el cuidado que tenemos que tener para no olvidarnos de pronto de toda la ciencia y toda la física que hemos estado utilizando todos estos últimos años, pasando a cajas negras basadas en modelos empíricos o semiempíricos que muchas veces no comprendemos pero que funcionan. Pero esa falta de comprensión origina que cuando se utilizan en zonas diferentes a donde se han desarrollado, fallen completamente. La metodología aplicada de la forma que he comentado anteriormente, con un análisis espectral, lo que nos ha permitido es demostrar que construimos modelos basados en espectroscopía de imagen obtenida a bordo de aviones tripulados o de plataformas no tripuladas, pero que podemos hacer un screening de análisis, realizando análisis espectral de todos los indicadores que son los que más sensibles son a la respuesta fisiológica de la planta a la presencia del patógeno. Y eso es lo que nos ha permitido construir modelos que a día de hoy detectan, cuando todavía nuestros ojos no lo ven, detectan en cientos de miles de hectáreas la presencia del patógeno, porque la fisiología y los cambios fisiológicos que están cambiando, que están originándose debido al patógeno, son detectables mediante dicho análisis espectral que comento anteriormente, llegando a modelos que detectan la enfermedad con precisiones mayores del 90%. Y también nos permite demostrar cómo, mediante tecnologías tradicionales clásicas, como son las cámaras estándar o cámaras con 10-12 bandas espectrales, nos quedamos muy lejos de la cuantificación y de la detección precisa del estrés causado por el patógeno. Uno de los problemas fundamentales en enfermedades de tipo vascular es que lo que pensamos es una enfermedad, puede ser un estrés hídrico, es decir, falta de agua, o lo que pensamos que es un estrés hídrico puede ser realmente la presencia de un patógeno. Mediante Machine Learning, mediante modelos físicos de transferencia radiativa, mediante modelos mecanísticos, somos capaces de cuantificar cuál es la interacción y separar los efectos causados por la enfermedad de los causados por la falta de agua
de forma que podamos separar dichos efectos de forma con éxito. El resultado es que podemos generar este tipo de mapas en los cuales, mediante métodos no clásicos, caracterizamos el estrés hídrico o estrés nutricional. Somos capaces de cuantificar y detectar en estados tempranos, cuando todavía es imposible verlo con nuestros ojos, la presencia del patógeno. Podemos identificar con precisiones de mayores del 90% el cambio fisiológico ocasionado por distintos tipos de patógenos. Incluso podemos separar la fisiología, los cambios fisiológicos originados por un patógeno respecto a otro, que están coexistiendo dentro de la misma planta. Y con eso termino. Me gustaría de todas formas terminar con una reflexión general. Pienso que cuando me preguntan por la clave fundamental del éxito en el desarrollo de modelos para la detección temprana de enfermedades o la cuantificación de estrés hídrico nutricional, quizá lo más fácil es decir que lo más importante es el avance en la tecnología, miniaturización de sensores, vehículos aéreos tripulados, aviones, procesamiento muy rápido de los datos obtenidos con los sensores. Quizás esa sea la respuesta fácil y rápida. Eso, por supuesto, ha sido absolutamente necesario. El avance científico, es decir, el desarrollo de modelos basados en la física que comprenden la relación que existe entre la radiación que se intercepta y que se absorbe por la planta y el síntoma que estamos intentando detectar, también muy importante, y los dos han tenido que ir juntos. Pero quizás lo más importante desde mi punto de vista es el trabajo multidisciplinar de investigadores que trabajamos en distintas áreas, que nos hemos puesto juntos a intentar solucionar un problema que era muy grave. Gracias a trabajar de manera conjunta patólogos trabajando en protección de cultivos, físicos, ingenieros agrónomos, físicos que trabajan en la atmósfera, modelizadores, todo ello junto es lo que realmente ha permitido el avance y el éxito en la detección temprana de enfermedades y la cuantificación de parámetros. Sin eso último que digo, habría sido absolutamente imposible el avance científico y el avance tecnológico necesario para dicha detección. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias.